El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. El Señor nos está llamando en todo este año que iniciamos a quitar esa falsa seguridad, digan, de la falsa seguridad a una fe valiente. De la falsa seguridad a una fe valiente. Diga, eso solo es sobrenatural. De la falsa seguridad a una fe valiente. Dígale, no puedo estar más escondido entre los arbustos, tengo que salir. El arbusto para mí aquí es el temor, es la desconfianza, es la duda, es todo lo que el enemigo viene y te presenta. Hoy quiero que miremos en 1 Samuel 13. Voy a leerlo desde el 13:3 hasta el 7. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Escogió luego a 3,000 hombres Saúl de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2,000 en Micmas, digan Micmax, porque es importante ese lugar, Micmas, en el monte de Betel, digan en el monte de Betel. ¿Saben qué es Betel? ¿Se acuerdan qué es Betel? Casa de Dios. Y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaán de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición, diga guarnición, de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, y vamos a mirar cuántos, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, digan Micmas, al oriente de Bedabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron, ¿en dónde? En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Eran como los aljibes, cuando se seca el agua quedaron esas cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgad, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Lleno de qué? Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgad, y el pueblo se le desertaba. Eso es cuando Saúl peca contra Dios, ¿cierto? Pero aquí hay algo muy, muy importante. Vemos aquí que el pueblo estaba lleno de ¿qué? ¿Por qué se llenaron de temor? Si habían tenido unas victorias anteriores. Mira cómo Saúl había hecho un plan y habían vencido. ¿Qué fue lo que vio el pueblo? Entonces dice en el 5, ¿cuántos habían? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballos, un pueblo numeroso como ¿qué? Como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon contra el pueblo de Israel, que eran muy pocos, creo que eran 600. Más adelante en el 14 vimos que habían como 600 hombres. Eran poquitos, ¿cierto? ¿Qué es la estrategia del enemigo? Porque eran los filisteos, el enemigo. ¿Qué vio el pueblo para llenarse y meterse en las cuevas, en los escondrijos? Dice que se metieron en los aprietos, cuevas, fosos, peñascos, rocas, cisternas. Todo eso es por debajo, diga, todo eso son escondites. Ellos pensaron que allí podrían estar seguros. Se metieron debajo de una roca, se metieron debajo de una cueva, se metieron debajo de una cisterna, se metieron debajo, otros huyeron a la cura geográfica. Digan, zonas falsas de seguridad. Toda opción que yo tomo en la vida frente a los ataques del enemigo, que tiene que ver con cosas que yo hago, que no me ha dicho Dios que haga,
son meterme en las rocas, meterme en los arbustos, meterme en las cuevas, meterme en las cisternas. Porque Satanás siempre viene a intimidarte, a mostrarte una panorámica imposible, a mostrarte los carruajes, a mostrarte lo grande que él es, porque él es un mentiroso. Y viene a mostrarte, vino a pelear, y viene a pelear, diga, él viene a pelear. ¿Qué le pasó al pueblo cuando David estaba? El pueblo oía. Diga, tú no puedes ni ver ni oír la estrategia del enemigo. Tú no puedes ver ni oír lo que el enemigo te muestra, porque eso va a hacerte huir a las cuevas, va a hacerte huir. Cuando venía el filisteo gigante y les decía, yo no sé qué, les voy a... Sí, ¿el pueblo qué hizo? Diga, lo oyó. El problema del pueblo es que lo oyó a Goliat. El pueblo oyó a Goliat. Y si oímos a Goliat, dejamos de oír la voz del poderoso de Israel. El pueblo vio los carruajes porque estaban viéndolos. Vio la cantidad del ejército. Vio que eran como la arena del mar. O sea, eran muchísimos. Entonces, oír y ver lo que Satanás nos muestra y no ir y ver primero lo que Dios es, lo que Dios nos muestra, va a ser una trampa. ¿Por qué fue que David no cayó en eso? Porque él no estaba ahí. Él no estaba ni oyendo ni viendo, porque él estaba ¿dónde? Oyendo y viendo, adorando, buscando, haciendo lo que Dios quería que él hiciera. Él estaba ¿dónde? En la presencia de Dios. Hermano, frente al ataque filisteo, ¿a dónde tienes que ir? Para oír, para ver lo que Dios dice. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Se les fue la fuerza. ¿Por qué? Porque el temor nos quita la fuerza. Entonces los enemigos aquí, el temor y la desconfianza por mirar, esa es la zona falsa de seguridad. Entonces cuando te dicen a ti, bueno, en cada situación, yo no sé cuál situación estás viviendo, pero en todas esas situaciones el enemigo está ahí, mostrándote una panorámica engañosa, mostrándote que él es poderoso, que él es el que va a solucionarte, que él es el que va a hacer. Se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, no eran solamente personas, ¿eran qué? Carros. 6,000 hombres de a caballo, o sea, caballos, digan carros, caballos, y pueblo numeroso, como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron a acampar en Mixmas, al oriente de Betabel. Diga, el temor, la inseguridad, ese temblor del pueblo. ¿El pueblo entró en qué? En pánico. Psicológicamente, todo esto son señales de pánico. Y el pueblo, obviamente, se desertó y el pueblo entró en negativismo, entró en escondite, o sea, en huida. Zonas de seguridad, digan, mis zonas de seguridad no van a ser los arbustos, no van a ser las rocas, no van a ser las cuevas, no van a ser las cisternas, no van a ser las opciones que tú buscas para que te solucionen los problemas. Eso ponlo en el contexto que tú estás viviendo. No van a ser las opciones que tú ves, no van a ser las opciones que otros te digan, no van a ser las curas que tú haces. Los israelitas se escondieron. Ellos huyeron y se escondieron antes que el enemigo los atacara. ¿Ustedes pueden creer? ¿Qué hace el temor? ¿Qué hace el pánico? No habían atacado, digan, no habían atacado porque es que la soberanía de Dios es soberana. Dígale que se lo habla, la soberanía de Dios es soberana. Que te dieron un diagnóstico, que te dieron, eso es de hombres. ¿Qué es el diagnóstico de Dios? Que ya llevaste 20 hojas de vida y nada. Eso es de hombres. ¿Qué es el diagnóstico de Dios? Tienes que entrar ¿a dónde? A la presencia del Señor. Que te dijeron que este matrimonio ya, mejor dicho, ¿qué es lo que Dios quiere? Tú buscas las opciones, tú estás metido en arbustos y tengo una palabra del Señor para ti. El Señor dice, sal de la cueva, sal del arbusto y sal de la roca, porque tú la ves segura, tú ves que es una roca, esta me va a defender, este va a ser el que me va a ayudar, esto es lo que va a pasar. Esa es una roca falsa, porque el pueblo huyó aún antes del ataque del enemigo. El pueblo se escondió aún antes del ataque del enemigo. Toda alternativa que tú consideras que no es la de Dios es un arbusto, es una roca, es una cisterna. Y tú empiezas, pero ¿qué tal si Dios no hace nada? ¿Pero qué tal si Dios no obra? ¿Pero qué tal si Dios sí o no? ¿Qué tal si Dios no? Diga, ahí estás en huida. Ahí estás como el pueblo que está huyendo. ¿Qué tal si Dios no? ¿Cuántos he oído en consejería que me dicen, ay, pero es que el Señor tanto que clamado, 20 años? Le digo yo, ¿y has clamado en la carne o en el espíritu? Porque oraciones en la carne podemos hacer toda la vida, pero las oraciones que Dios contesta son las oraciones del espíritu, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. La misma pregunta está diciéndome la respuesta, porque es que Dios no ha hecho nada. Ahí, ¿dónde está tu confianza? David, ¿qué dijo?
¿Qué es este incircunciso? ¿A quién le está hablando este incircunciso, este tipo? Ustedes porque no han hecho nada. Es que ¿con quién se ha metido? Y yo le voy a quitar la cabeza, porque lo va a hacer Dios, yo me voy a ir. Diga, Dios hace su parte, yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que actuar. Mira, el salto de fe es la acción. El salto para ver la gloria de Dios para mí es la acción de arrepentimiento, la acción de adoración, la acción de obediencia. Y de verdad que a veces, yo no sé los que juegan ajedrez, ¿quién sabe jugar aquí ajedrez? Pero en el ajedrez uno juega y no puede jugar otra vez y no toca esperar que ¿qué? Que el otro juegue, ¿cierto? Y cuando el otro juega, tú tienes la oportunidad de echarle cabeza y jugar tú, ¿sí? Y la gente dice, pero Dios, ¿por qué no hace? Y Dios no hace, y Dios no hace, y Dios no hace, y Dios no hace. Es como un juego de ajedrez. Si tú no haces la jugada que tienes que hacer, Dios no va a hacer la suya. Y la jugada que Dios espera que tú hagas es el arrepentimiento. Por eso no ves milagros. Si no nos arrepentimos de corazón, no va a actuar el poder de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, yo oiré desde los cielos y yo sanaré y yo liberaré. Entonces nos toca hacer primero nosotros ¿qué? Una jugada para que el Señor haga lo que tiene que hacer. ¿Entienden? El pueblo sin haber atacado, el Señor estaba esperando, estaba probando el corazón del pueblo porque había idolatría, porque había desobediencia, porque había rebeldía, porque había pecado, ¿cierto? En Saúl y en el pueblo. Entonces el pueblo ¿qué dice? No, Dios ya no va a actuar y yo tengo que buscar mi propia opción, yo tengo que buscar mi alternativa, porque ¿qué tal que Dios no haga? ¿Cuántos nos hemos metido en errores por eso? ¿Cuántos errores de tu pasado fue por eso? ¿Qué tal que Dios me deje sola? Me caso con el que pase. ¿Qué tal que no haya un trabajo, me meto en ese que es como oscuro? ¿Qué tal que Dios no provea? Entonces me voy a hacer lo que se me ocurra. ¿Cuántas cosas no hacemos por esa vocecita de Satanás allá? Eso que viste por la alteración de los sentidos. ¿Dónde se despejan los sentidos? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios se despejan los sentidos. Porque tú más Dios, Él tiene una victoria asegurada. El pueblo, ¿qué hizo? Empezaron a hablar unos con otros, digan, los chismes del diablo. No se asocie con los temerosos, con los miedosos, con los que en el fondo del corazón tienen esos secretos de temor. Ni los que te invitan a buscar alternativas que no son. Tenemos que vivir por la fe. El justo, por la fe, vivirá en tiempos difíciles, porque Habacuc 2 era un tiempo difícil que Habacuc tenía la piedra afuera como profeta de Dios. Habacuc se va todo bravo a reclamarle a Dios. Hasta a los profetas se les salta el chispa, ¿no? Habacuc se va diciendo Dios es injusto, porque ese pueblo, mira, al pícaro le va bien y a nosotros mal, y porque Dios no hace nada. A mí muchos me llegan a decir eso. Aquí mismo en la iglesia. Ustedes mismos muchas veces. Pero Habacuc se fue a la presencia de Dios. Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿No se le oye parecido a su CD rayado? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y sigue dándole una cantaleta a Dios, y sigue diciéndole al Señor, dice el 2, y empieza, a veces ora bien, a veces ora mal, pero sigue ahí con la... ¿No eres tú Dios desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y el 13 me parece terriblemente. Sí, le dice a Dios, sí, tan limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y eso nos hace ver, eso nos hace doler. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Mire, nosotros estamos enfrentando una situación con mis sobrinos gringos que ellos heredaron, mi hermano les dejó un lote en Fusa. Y bueno, un pícaro venezolano que vino, se apropió de ese lote y bueno, hay un pleito terrible, pero lo más terrible es la corrupción que hay en esa ciudad, en Fusagasugá. Como es un lote bien ubicado, es un lote... Hay un complot entre la personera, el abogado, el juez, o sea, para robarse en esa propiedad, porque por ahí se puede construir y tener mucha ganancia. Y a veces yo decía, Señor, tú eres el padre del huérfano y de la viuda, ¿por qué? Y nos ha tocado meterle pleito y meter plata y recolectar para hacer eso. Y a veces uno siente y dice, pero Señor,
¿sí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos la justicia, si es el huérfano de la vida, somos tus hijos? Es un huérfano, es un hombre que te sirvió, sirvió tanto en ayuda social en todos estos países latinoamericanos. Señor, yo he orado así al Señor. Le he dicho, Señor, pero mira, tu misericordia, solo un milagro de Dios puede hacer que esa corrupción, porque no es que es la corrupción la que tiene detenido eso, ¿sí? Y no solamente él ha hecho eso con eso, sino con muchos lotes y el gobierno. Es un complot maligno, satánico. Pero yo entiendo a Habacuc, porque cuando más nos duele es cuando, como justos, vemos que se nos hace el mal y que el impío va muy para arriba, ¿no? Como le pasó a Asaf en el Salmo 73. Pero dice en el Salmo 73 que solo entrando en la presencia del Señor podemos entender. A Habacuc, ¿qué le tocó? Entrar en la presencia del Señor y entender. Y dice en el 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Una de las causas del orgullo es que nuestra alma no está recta. Mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. ¿El qué? El justo por la fe vivirá. En tiempos de crisis, ¿qué dice la palabra? El justo por la fe vivirá. Y no es que nuestra justicia la tengamos, la justicia del Señor en nosotros, porque Él nos compró con su justicia. Entonces, aquí el pueblo se puso a mirar los carruajes y el Señor les habla fuertemente en la palabra, pero ellos no entienden y huyen. Entonces, ¿cuál es tu arbusto? El justo necesita vivir por la fe. Necesitamos los retos de fe y necesitamos sacar los temores. ¿Sobre qué temor te estás escondiendo? ¿Cómo pudo Jonatán hacer esa obra que ya hemos predicado tanto en el 14? Diga, cerca a los Saúles yo no voy a poder actuar en fe. Saúl se quedó en un lado y Jonatán se fue para otro, ¿cierto? ¿A qué? A buscar la presencia del Señor. Él no le importó ver esa guarnición, no le importó ver eso, él se metió a ver, como hizo David, ¿qué? A ver la presencia soberana y sobrenatural del Señor. Pero ¿qué te pasa a ti en los momentos de crisis? Dígale al que está a tu lado, huye de esos Saúles, huye de esas personas negativas, temerosas, que solo hablan de esas opciones y alternativas que no vienen de Dios. Tú deja tanta cháchara, que hay más mujeres, deja tanta cháchara. Empieza a buscar la presencia, empieza a buscar gente de fe. Empieza a no, si le van a decir, mire, para ahí, deja de contaminarse con las cosas que la gente te dice. Dile, ¿sabe que yo no me voy a contaminar más? Yo no quiero contaminar mi oración. Ya, me van a venir a hablar mal de alguien. Mire, ¿sabe qué? Ya salí de ese negocio. Yo no soy de esas, ya. Yo no voy a contaminar. De una fuente no puede salir agua buena y agua amarga. Yo no soy, no lo negativo, no, ¿sabe que yo creo en un Dios poderoso? Yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios sobrenatural. Jonatán prudentemente, digan, con prudencia, no con conflicto, no con que la amargura me sale y vengo y no confunda. No confunda, Jonatán no se vino a decirle a Saúl y me voy, entonces usted es un viejo que no obedece. No, Jonatán en prudencia no le dijo nada, pero se fue a otro lugar a que el Señor le revelara la estrategia de victoria. Dígase a sí mismo, ¿qué tal que yo sea? Dígase a sí mismo, ¿qué tal que yo sea ese Jonatán? Que el Señor me aparte, que yo me vaya prudentemente a buscar su rostro, yo sea ese estratega, yo sea ese o esa, que sea el que Dios use para salvar a esta nación, para salvar mi familia, para salvar esta situación, para salvar la iglesia, sí, ¿qué tal que eres tú? Dios busca a quien le crea y obedezca. Digan, Dios solo necesita que yo ¿qué? Le crea y le obedezca. Porque es que el creer se ve por la obediencia. Muchos creen, pero no se ve que creen porque no obedecen. ¿Y cuántas veces nos ha pasado? La creencia emocional no nos sirve. El llorar, el reír, el emocionarnos, el sentir, aún el sacudirnos o cualquier cosa que vean por no nos sirve. ¿Qué nos sirve? La obediencia. Hay personas que yo veo que ni reaccionan. A veces yo ministro y unjo y bueno, y yo ni reaccionan. O sea, yo los veo como ni reaccionan, pero son los que van y obedecen. La Biblia lo dice en una parábola, Jesús lo enseñó. Dijo que un papá tenía 2 hijos
Él uno era de esos hijos sanguíneos, cantaletosos, que le dicen algo y él dice no, y bueno, ¿sí? ¿Ustedes conocen de esos? Casi en todas las casas hay la diferencia, uno que sí, otro que no. Dice que el padre tenía un hijo que era el que expresaba todo. O sea, en vez de pensar, va hablando lo que va pensando. Y el papá los mandó a trabajar en la viña, ¿cierto? Y el uno dijo, no, yo no voy a ir, El otro dijo, bueno, yo voy a ir. Y terminó el tiempo, ¿y qué pasó? ¿Quién fue el que fue? El que obedece. No importa tus emociones, no importa, obedece. Yo he tenido tantos testimonios de personas que salen en crisis en la consulta, yo me quedo orando, y a veces hasta lloro y a veces hasta me da rabia y todo, pero a veces me quedo orando. Y yo he tenido testimonios grandes de personas que yo digo, no, esa persona no va a obedecer, o sea, se va tan confrontada y como tan rabiosa conmigo. Hay personas que salen odiándome, de verdad, de consulta. Yo recuerdo una que después me contó que quiso cachetearme, la nona, entonces la conoce, la nona, la primera, cuando le compartí el evangelio, yo lo hacía en mi casa en esa época, tenía mis hijos chiquitos, y yo la confronté con su vida, porque ella venía a que yo le dijera, sí, divórciate tú, y la confronté, pero yo confronté por el Espíritu Santo, yo ni siquiera fui consciente. Yo les he contado ese testimonio como a la semana, 2 semanas, me llama un hombre, yo estaba con mi esposo y mi esposo, la amo, y yo, Dios mío, y mi esposo, ¿quién te ama? Bueno, una voz de hombre diciéndome a mí por el teléfono, en esa época no habían celulares, por el teléfono, la amo, y yo, Dios mío, ¿quién? Mira, yo soy tal, y sí, ¿qué le hizo a mi mujer? ¿Yo? Esta mujer había dejado el carro fuera porque no sabía quedar parqueaderos y salió como media cuadra, una cuadra de mi apartamento, caminando. Dijo que cuando quiso zamparme la mano, pero que le dio, porque una amiga de ella la había mandado y le dio como vaina, y salió tan furiosa, y yo me quedé orando y dije, esta señora necesita tanta ayuda. Bueno, una mujer que no llena de ídolos, de todo eso, me empezó a meterse por la religión. Bueno, el Señor les barató todo su plan, entonces salió furiosa porque no pudo ganar en su discurso. Pero va caminando por esos parqueaderos para buscar el carro, y mientras va caminando, oye la voz, yo sé que fue la voz del Espíritu Santo que le dice, pero ¿qué tal si obedeces? ¿Qué pierdes? ¿Por qué no lo intentas? ¿Qué tal que esa vieja, porque me dijo así, ya, esa vieja, qué tal que esa vieja tenga razón? ¿Qué tal si obedeces? Y se sube al carro con una decisión de obediencia a la tarea que yo le había dejado, que yo ni me acuerdo que era, me imagino que era San Juan 3, escribir el Salmo 51, me imagino que eso, y hacer unas tareas prácticas en su relación con su esposo. Y yo no supe más de ella hasta esa llamada que les cuento de la amo, yo la quiero conocer, y es una familia que se restauró. Pero me refiero a que la obediencia, ella me dijo, me casi me insulta y bueno, fue terrible. Yo me quedé, ¿sí me entiendes? Pero obedeció. Diga, la clave es la obediencia. Y el Espíritu Santo va a ser nuestro paracleto, nuestro compañero. Si quieren una llave así, un partner así impresionante, busca la presencia del Espíritu Santo. Porque Él sí nos va a ayudar bien. ¿Qué hizo ese Espíritu Santo ahí, esa voz? ¿Qué tal que esa vieja tenga razón? ¿Qué tal si yo obedezco? Y lo hizo y se restauró una familia. ¿Qué tal si obedecemos? Entonces diga, salgo de los Saúles hoy, salgo de esas relaciones tóxicas, Saúles negativos, temerosos, que me llevan al mal y no al bien, que me dan la razón y me cepillan, ay no, es que tú tienes la razón, ay no. Que esos Pedros llenos del demonio, porque Pedro un día estaba lleno ¿de qué? De Satanás, ¿o no? A veces tus peores enemigos son los más amigos para el propósito de Dios. Son los amigos que Dios tiene preparados para que se cumpla el propósito de Dios. Pueden ser los Judas que Dios ha preparado para que se cumpla el propósito, como yo he dicho acá. Y a veces tus mejores amiguitos son los llenos del demonio, como Pedro, que le dijo a Jesús, ay no, ay Dios, ¿cómo? Que no sufras tú, que te alimentan la carne, que te alimentan el pecado, que te alimentan tu ruta que no es. Eso sácalos de tu vida, porque esos no te van a llevar a la victoria. Ay, pobrecita tú, no, ay, tú tienes derecho. Ay, no, déjalo, mira, consíguete otro. No, ¿qué tal? Tienes derecho, estamos en una libre. Ay, no, hazlo. Esos, bótalos de tu vida, porque son, como dice la palabra, voces de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y era Pedro. Diga, y era Pedro. Y hay momentos en que tenemos que decir, apártate de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿En qué estás pensando tú? Y tenemos que quitar y apartar eso de nosotros. Porque sí podemos, diga, sí podemos. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
Y vamos a Proverbios 3, 5 al 6. La obediencia. Dios me está hablando mucho de eso. Nosotros somos muy emocionales. Tenemos una cultura muy emocional, pero de permanecer y de obedecer, como representa humillación, como representa paciencia. En la fe y en la paciencia ganaréis vuestras almas, dicen en Hebreos 4, creo, o 6. Por fe y paciencia heredaréis las promesas y ganaréis vuestras almas. Entonces somos impacientes y a los impacientes se nos demoran más las respuestas porque Dios está formando carácter. Diga, Dios está formando carácter porque es un buen papá y necesita formarnos bien. Dice Proverbios 3, 5 y 6. No, lo voy a leer hasta el 6. Hija y hijo mío, no te olvides de mi ley, o sea, de mi palabra, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire ese secretazo que hay aquí. Misericordia y verdad y la palabra y la obediencia nos van a dar ¿qué? Buena opinión ante otros, nos va a dar gracia, nos va a aumentar la gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Quiero leerlo en otras versiones, si alguien tiene otra versión, la versión actual, porque encontré una que dice, no te apoyes en tu propio razonamiento. Si se hubiera quedado en su propia prudencia, Jonatán, ¿hubieran tenido la victoria? Saúl se quedó en su propia prudencia y el pueblo en su propia prudencia huyó y se escondió. Saúl en su propia prudencia o desobedeció a la orden del Señor. Jonatán en su propia prudencia era una locura hacer algo, ¿cierto? Pero él buscó ¿qué? Buscó el corazón de Dios. Y el corazón de Dios le dio la convicción, le dio la fuerza, le dio el riesgo, le dio la fe. ¿Para qué? Para que él se enfrentara, porque era vida o muerte. O sea, o me salvo, aquí me matan o hay victoria. Y así nos toca con Dios. Aquí me meto con Dios porque voy a querer la victoria. No hay dos opciones, no hay dos, ¿cierto? Es con todo o con nada. Dios no es Dios, dice que lo tibio lo vomita, porque con Dios no podemos tener opciones. Entonces vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que su gracia, que su misericordia, porque la necesitamos. No sé si ustedes, pero yo sí la necesito muchísimo. Porque esta palabra es demasiado confrontadora para mí. Ha sido precisamente, yo ya había terminado con el tema, pero el Señor no, y nos ha ministrado el Señor. No mirar carruajes, multitud de inconvenientes, mirar al Señor, entrar en intimidad. Mira, algo que me ha dicho el Señor es que dejemos de perder tanto tiempo que perdemos en cosas que no son, ¿o no? El enemigo número 1 es todo lo que tenemos para hacernos perder el tiempo. Deja tanta actividad que te metes y que no es mala. O sea, hay una cantidad de actividades que no son malas, pero no es lo que tienes en lo que tienes que invertir el tiempo. El Señor te llama a buscarlo más. Tantas conversaciones infructuosas, en las muchas palabras no falta pecado, tantos programas que hacemos que no, ¿por qué no meternos con el Señor? ¿Por qué no adorarlo? ¿Por qué no buscarlo? Porque Dios honra a los que le honran, ¿por qué no honrarlo? Y orar y decirle, Señor, de verdad tráeme un sentir diferente, tráeme un tiempo para que se destapen mis sentidos y yo pueda escuchar tu voz y pueda ser direccionado a tu voz. Entonces vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús, Padre. Venimos en esta hora, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu verdad, por tu bondad, por tu misericordia que es nueva cada mañana, porque nunca decayeron tus bondades. Señor, gracias por lo que tienes para nosotros, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque en este tiempo, aunque vemos los ejércitos alrededor, nos hablan todo el tiempo, mira Venezuela, mira cómo va el gobierno, mira la política, todos esos son voces, todos esos son los carruajes, todos esos son los soldados, todos esos son como la arena del mar. Mira lo que está pasando también, todo este trabajo venezolano que le está quitando el trabajo al colombiano. Mira a todos estos médicos despedidos de los hospitales porque se están contratando médicos venezolanos. Mira todo esto que está como león ahí detrás, Señor, y el pueblo dormido. Señor, despiértanos porque nosotros queremos ver, pero para ir a tu presencia y para pedirte a ti la ayuda, Señor poderosa. Señor, hoy venimos a pedirte que nos ayudes, Señor, por tu gracia y tu favor. No queremos ver los carruajes, no queremos ver los caballos, no queremos ver ese ejército, queremos verte a ti, el poderoso de Israel. Diga, yo soy Israel, Jehová pelea por mí. Señor, queremos ver tu mano, queremos ver tu diestra,
porque Señor, aunque el enemigo vino para empujarnos que cayéramos, dice la palabra que tú nos levantas, porque voces de victoria, diga voces de júbilo y voces de victoria resuenan en la tienda de los justos. Y esta es una tienda de los justos, esta es la iglesia de los justos, es la familia de los justos. Tú eres un justo por la sangre del Cordero que te dio justicia, porque la diestra del Señor hace justicia y el justo por la fe vivirá. Señor, hoy declaramos tu verdad, hoy declaramos tu victoria. Nos emocionamos sabiendo que no sabemos cómo lo vas a hacer. Diga el Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, pero Señor, no quiero estar bajo la roca, no quiero estar en la cisterna, no quiero estar en el arbusto, no quiero seguir escondiéndome en los arbustos, en las rocas, en las peñas, debajo, no quiero estar ahí, Señor, huyendo a Gabaón, huyendo a otro lugar, quiero estar aquí para ver tu sobrenatural poder. Señor, aquí está mi vida, Señor. Tal vez es muy poca, tal vez es poquito mi oración, tal vez, pero no te importa dar ayuda con poderosos, con los muchos o con los pocos, con poderosos o con los que no tienen fuerza, porque aún tu palabra en el Salmo 102 nos dice que aún la oración de los desvalidos tú oyes. Señor, no nos dejes dejar de orar, pero orar en el Espíritu. Dile, Señor, libéranos de esta carne, córtala con tu espada, Señor. No nos dejes más deseando el mundo, la carne y todas las trampas del diablo. Ayúdanos a estar firmes. Señor, nuestra vida te pertenece. Resucítanos, levántanos, danos fuerzas como a Caleb y Josué para levantarnos, Señor, a creer en tu favor y en tu gracia. Dile, Señor, extiende hoy tu gracia y tu favor sobre mi vida, sobre mi familia, sobre esta tierra, sobre esta nación, sobre esta ciudad, sobre este vecindario. Hoy venga revelación y yo oro por cada uno aquí en esta mañana, Señor. Tráenos la revelación certera, tráenos la estrategia certera, tráenos, Señor, tu ayuda, Señor, tu oportuna ayuda, tu oportuno socorro, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.